Hay dos tipos de padres. Quiero hacer primero, antes de entrar al tema, el tema que hoy día he tocado es 3 marcas o 3 características de buen padre, de un buen padre. Amén. ¿Cuántos quieren ser buen padre? Yo también quiero ser buen padre. Y esta palabra nos va a ayudar a revisar si somos, si no hemos sido, arreglarlo. Y si todavía estamos criando, mejorar todavía nuestra crianza. Amén. Hay dos tipos de padres. Uno es el padre ausente, y es bien interesante que los psicólogos, psicosociólogos hacen muchos estudios sobre este tipo de actitudes que en nuestra generación están sucediendo. La ausencia de padres. Se dice que en los Estados Unidos, que es el país donde más estudios se hace, que casi el 15 a 16% de todas las familias son monoparentales, o sea que tienen solamente un padre dentro del hogar, o sea la madre o sea el padre. Y de esos 11 a 16% de familias monoparentales, el 80% son familias donde el jefe o la cabeza es la madre. Y entonces eso han llevado a estudios, a ver qué está pasando y qué es lo que pasa cuando el padre está ausente. Y se reconoce que hay algo intrínseco en esa situación. Hay algo que al estudiar han encontrado, que muchas veces la agresividad y lo que ahora llamamos machismo, que ha aumentado, más que la agresividad del hombre, más bien es un mal control de esa emoción porque no ha tenido un padre quien le eduque. Mire lo que se ha encontrado nomás. El 70% de jóvenes que están en los penales son hijos que han tenido padres ausentes o que no han tenido papá a su lado. El 85% de los jóvenes que andan en drogas son hijos que no tuvieron padres presentes. Y cuando se habla de padres ausentes, muchas veces también hay que hablar de padres que aunque estaban en casa, no estaban. El 80% de los violadores proviene de hogares sin papá. ¿A qué llegan las conclusiones de estos estudios? Que los padres son indispensables para el niño, para la persona y para la sociedad y para el bien común. Y especialmente los padres son muy importantes para los niños y para los adolescentes. El segundo grupo son los padres presentes. Pero así como hay quebranto, dolor y desdicha y desgracia en los hijos de los padres ausentes, muchas veces también hay dolor y quebranto en los hijos con padres presentes. Por eso hoy día quería meterme a la vida de un hombre que nos muestra cómo ser un buen padre, aunque el hijo que tengamos sea un hijo que no va conforme quisiésemos, que no sigue nuestras órdenes, que no sigue en la obediencia, que quizás ni sigue las aspiraciones que tú y yo anhelamos. Pero cómo este padre, al tener esas actitudes, en vez de perder un hijo, logra ganar un hijo. ¿Cuántos quieren ganar sus hijos? ¿Cuántos quieren que sus hijos digan, ese es mi papá? Yo también quiero eso, amén. Así que por eso les invito por favor a que vayamos al libro de Lucas, y quisiera leer una parábola que es muy muy conocida por cada uno de nosotros, pero quisiera leerlo para tenerlo en cuenta en nuestro corazón y en nuestras mentes. Lucas capítulo 15, del versículo 11 hasta el versículo 32. Lo leemos, dice así la palabra de Dios. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolos todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos.
y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre hay? Ahí hay abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gorro y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este hijo estaba muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Hasta ahí nomás. Hoy queremos hablar de esas tres marcas, de esas tres características de un buen padre. Y lo primero que vemos en el versículo 1 y 2, la primera característica de un buen padre es que el buen padre es justo. Mira lo que dice el versículo 1 y 2. Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y subraya esta última oración: y le repartió los bienes. En otra versión dice así: accedió a dividir sus bienes entre los 2 hijos. Un padre justo. Hermano querido, los animales no necesitan ser justos en su manera de actuar. Usted encuentra un tejón y usted va a ver que ese pequeño animalito puede matar a sus crías cuando tiene hambre. A cualquier animal se mete y lo come, y se va tranquilo, sin sentir y sin pensar en nada. Usted ve a la amante religiosa y se devora al novio después de la luna de miel y no siente nada, se va tranquila. O usted puede ver a los osos pandas. Yo no sabía eso, pero los osos pandas, si llegan a tener gemelos, a uno lo desechan para criar solamente uno. Y no tienen sentido de justicia ni de equidad. Pero al ser humano Dios le ha dado conciencia. Dios le levantó por encima de todo animal. Dice la palabra de Dios que Dios le formó al hombre con sus propias manos y le hizo conforme a su semejanza. El hombre entonces, querido hermano, fue hecho a la imagen y semejanza de su Creador. Por lo tanto, Dios espera y ordena que la actitud del hombre con sus semejantes sea justo. Y eso es lo que se ve en este padre, porque tiene un hijo desagradecido, un hijo que le hace violencia, que le humilla frente a toda la población de ese pequeño pueblo, porque le pide la herencia antes de que fallezca. Es una vergüenza. Aún ahora, cuando un hijo te dice: papá, dame lo que me pertenece, el padre: ¿qué te pasa? Y en ese tiempo, humillar a un padre así tenía como consecuencia castigarle y sacarle de la casa. Pero este hombre no hace así. A mí me impacta ver a este corazón de este hombre. ¿Por qué no hace así con este hijo rebelde, duro? Porque este hombre ve en su hijo la imagen de Dios, la semejanza a Dios. Amén. Este hombre ve en este muchacho que necesita todavía aprender. ¿Cuántos tiempos de conversación habrá pasado este padre con este hijo diciendo: hijo, pero ¿por qué te vas? No, papá, tú no me entiendes, tú no me comprendes, yo tengo mis sueños, solamente dámelo. Y este padre, hombre justo,
Dice la Biblia que no le da solamente a él, sino que llama a los dos hijos y le reparte a los dos lo que les toca. Cuando uno va a la palabra bienes y repartió entre ellos los bienes, deriva del griego bios, y bios es vida. Significa que todo lo que ha trabajado ese hombre, todo lo que se ha esforzado, ha gastado su vida. Y por lo tanto, cuando el padre repartía los bienes, estaba repartiendo parte de su vida a cada hijo. Pero era hombre justo. A ninguno le negó lo que le tocaba. Entonces, ¿qué es la justicia? La justicia es la virtud de actuar con rectitud y equidad, con respeto hacia los más pequeños, hacia los débiles. Y eso solamente podemos realizarlo cuando podamos ver y sepamos que el otro prójimo tiene la imagen y la semejanza de su Creador. Cantidad de veces cometemos injusticia como padres cuando veo que yo soy el papá y él es el hijo y tiene que obedecerme. ¿A cuánto le ha pasado eso? A mí me ha pasado. Y tienes que hacerlo así. Y no entender que Él tiene la semejanza de Dios. Que Él tiene la imagen del Creador, merece respeto, merece ser tratado con dignidad, merece ser escuchado. Porque Él tiene la imagen de su Señor. Esta justicia solo es capaz de mostrarlo cuando se les llega a amar y nos volvemos desinteresados de obtener algo. Constantemente el padre se vuelve injusto con los hijos cuando aspira a tener que sus hijos logren cosas que muchas veces él no ha logrado. Con esto no estoy diciendo que no le aliente a lograr lo máximo. Con esto no estoy diciendo que no le aliente y le exija que llegue a todas sus metas. Pero muchas veces nuestras formas y tratos son injustos y lastiman, como hace un momento decía nuestro pastor. Padres que por querer que sus hijos hagan lo que ellos quieren, presionan de manera injusta y dolorosa. Y cuando no tenemos este sentido claro de justicia, constantemente redefinimos el bien y el mal según nuestra propia conveniencia, y eso nos lleva a la injusticia. No encontré, estaba buscando en el internet porque en algún momento yo leí que hay personas que cuando juzgan al otro y le ven así, dicen: ¡ay, qué violento! Pero cuando ellos se vuelven violentos, no, yo soy justo, no me gusta la injusticia. Es de redefinir el bien y el mal. Cuando él actúa, él está mal. Pero cuando yo actúo igualito que el otro, no, yo sí lo hago con corazón sano. Y eso nos lleva a ser injustos. Pero este padre no fue así. A pesar de la falta de respeto y humillación que este pequeño majadero le mostraba, él actuó con justicia, con respeto, y repartió los bienes entre los dos hermanos. Yo me pregunto, y también esta pregunta para usted y para mí: ¿cuántas veces nosotros habremos actuado diferente a este padre? ¿Cuántas veces nosotros hemos sido injustos? La Biblia tiene la historia de una pareja que fueron padres injustos, porque cada uno amó uno a otro, uno amó a un hijo y otro amó al otro hijo. No aprendieron a amar los dos padres por igual a los dos hijos, sino que la mamá dijo: este es mi hijo, y el papá dijo: este es mi hijo. Y crearon esa injusticia a tal punto que esa familia llegó a dividirse. Esos hermanos se llegaron a odiar, y uno más dijo: espero que mi padre muera para matar a mi hermano. ¿Producto de qué? De que dos padres actuaron en forma injusta. Y muchas veces nosotros actuamos injustamente, queridos hermanos,
Cuando un hijo, por las actitudes y las cosas bonitas que nos ven, le damos más y al otro le damos menos. Y el hijo se resiente y le duele y es quebrado en su corazón. Este padre no fue así. O a veces al hijo más pequeño le damos más atención y le damos más cosas que el mayorcito. Dice, ¿y por qué a mí no? Como alguna vez escuchando el testimonio de un joven contando que sus papás ni le llamaban ni le atendían, pero a sus hijos que estaban mal y que se encaminaban mal, les llamaban, les atendían. Y este joven decía, pero ¿por qué mi papá a ellos sí y a mí no? Esas cosas quiebran el corazón. Pero este hombre justo no quebró el corazón de su hijo. No quebró, lo mantuvo intacto. La segunda marca que podemos ver en este padre, lo vamos a leer del versículo 13 al versículo 19, dice así: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase los cerdos. Y deseaba llenar su vientre de algarrobos que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. ¿Qué marca vemos aquí en el padre? Dice que muchos días, mucho tiempo el muchacho desperdició todos sus bienes. Y cuando se habla de tiempo y cuando se habla de esperar, se está hablando de una marca que todo padre tiene que cultivar. Se llama paciencia. Este hombre fue paciente con su hijo. Oh, hermanos, en estos días he tenido unas conversaciones con un gran amigo que me hacía ver unas cosas que yo no veía. Que mis hijos todavía están en plena adolescencia. Y muchas veces yo ya quiero que sean adultos, que actúen como hombres grandes. Y viene y me dice mi amigo: uy, están chicos y están bien. No, pero no hacen esto. Así es a esa edad. Y yo digo: wow. Y este hombre tuvo paciencia con su hijo. Le esperó. Paciencia es una virtud que todos admiramos. ¿Quién admira a un hombre paciente? ¿Quién quiere estar cerca de un hombre paciente? ¿Quién quiere estar? Esposas, hijos, ¿quién quiere estar con un hombre paciente, con un padre paciente? Este hombre era paciente y todos admiramos a un paciente. Y es indispensable la paciencia para poder obedecer a Dios y recibir lo mejor para nosotros. Si este hombre hubiese sido impaciente, hubiese impedido el obrar de Dios a favor de él. El impaciente muchas veces vive de suposiciones. El impaciente muchas veces manipula las circunstancias porque quiere que se produzcan las cosas que Dios todavía dice tiene que pasar un tiempo. Yo me preguntaba: este hombre es justo, es bueno, ¿no habrá mandado un emisario y decir: sigue a mi hijo, me avisas cómo va? Y el emisario volvía y decía: se está gastando todo, ya no hay nada. Y al final decía: ya no tiene nada, está en las calles. Y por último le dijo: está en un chiquero. Y este padre no dijo: no, yo soy López, yo soy tal. No, mi hijo, no, mándale un billete, pero no digas que yo he sido. No, este hombre paciente esperó que la mano de Dios tocase a su hijo. Porque solamente cuando hay un toque de Dios en el corazón del hijo, el hijo cambia.
Y fue paciente y esperó y esperó. Por eso que la paciencia puede ser definida como perseverancia con calma y sin quejas al estar bajo estrés o molestia. Paciencia puede ser definida como tener un carácter agradable. Y paciencia puede ser definida como una voluntad para esperar. Amén. ¿Cuántos esperan que se den las cosas? O estamos como el mundo: si tú no lo encuentras, pues tú hazlo. El impaciente hace así. El impaciente supone que Dios no quiere ayudarle, supone que Dios no quiere intervenir ahí. El impaciente cree que Dios no está escuchando sus oraciones y comienza a manipular las cosas. Pero el que tiene paciencia dice: Señor, creo que tú vas a obrar. Creo que tú vas a actuar. Mi hijo está en tus manos. Señor, mi hijo lo he puesto en tus manos. Señor, tu palabra dice que tú oyes la oración del que clama a ti. Pues yo clamo. Y espera que Dios toque ese corazón. Y esa paciencia, hermano querido, no es una característica natural. Usted puede ser lento, eso sí, hay los temperamentos que son medio lentos, flemáticos, pero no pacientes. La paciencia, hermano, no es natural, sino que es un don de Dios, es un regalo que Dios nos da como un fruto. ¿Fruto de qué? De andar en el Espíritu de Dios. ¿Fruto de qué? De ser guiados por el Espíritu de Dios. ¿Fruto de qué? De ser llenos del Espíritu de Dios. Lo que habla que este padre era un hombre que era guiado por el Espíritu de Dios. La gente venía a decirle: tu hijo está destruido, tu hijo está perdido. Él decía: no, yo sé que mi Dios va a intervenir. Yo sé que mi Dios va a actuar. Él tiene su tiempo perfecto. Él tiene la forma correcta. Yo solamente estoy esperando en Él. Amén. Y la Biblia dice en Isaías que cuando uno espera en Dios, y muchas veces la paciencia es dolorosa, pero espera en Dios y espera en Dios. Dice la palabra en Isaías 40:31 que las fuerzas son renovadas, que el ánimo es levantado, porque aprendió a esperar en Dios. Por eso que la invitación de Dios a todo hijo suyo es a tener paciencia. Mira lo que dice Salmo 27:14: aguarda a Jehová, esfuérzate, aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Sí, espera a Jehová. Espera que Él obre. No manipules. Ponte a orar. Descansa en su poder. Descansa en sus promesas, que Jehová lo hará. Amén. De eso se trata. Quizás esta noche le puedas decir al que está a tu lado: espera en Jehová. Y si es tu esposo, dile: ya te he dicho, ¿ves? Yo te estaba diciendo, espera en Jehová. Salmos 37:7 dice: guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Y mira cómo termina este salmo. ¿Qué dice? No te alteres. Si una marca del impaciente, ¿cuál es? Alterarse. El impaciente viene y la casa se desordena. Hermano querido, eso tenemos que trabajar usted y yo. Amén. Que nuestros hijos sepan que somos pacientes. Pero eso no se produce naturalmente. ¿Cómo se produce eso? Eso es fruto de un toque del Espíritu Santo. Y cuando le damos cabida y le obedecemos al Espíritu Santo, Él comienza a producir ese hermoso fruto en nuestro corazón. Salmos 41 dice: pacientemente esperé en Jehová, se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me parece que este es el salmo de este padre del hijo pródigo. Amén. Pacientemente esperé a Jehová, se inclinó a mí y oyó mi clamor. Hermano querido, no sea impaciente, no viva de suposiciones, no piense que Dios no va a obrar en su favor,
que Dios no está obrando. Él está obrando. Cualquier hombre, cualquier mujer que ha levantado una oración, ha movido y está moviendo la mano de Dios a tu favor. No sea impaciente. Cuando somos impacientes, manipulamos la palabra de Dios. Buscamos textos no para conocerle a Dios, no para amar a Dios. Buscamos textos para decir ahora, aquí, por esta forma. Manipulamos la palabra de Dios. Manipulamos a personas y a circunstancias. Hermanos míos, la impaciencia nos lleva a usar métodos que solamente va a perjudicar el trabajo que Dios está haciendo sobre nuestros hijos. El trabajo que está haciendo sobre nuestra vida, el trabajo que está haciendo sobre las relaciones familiares. Y cuando usamos esos métodos de impaciencia, la familia pierde buenas relaciones, se quiebra la relación padre-hijo, se quiebra la relación esposa con esposo. ¿Por qué? Por la impaciencia. Y por último, la última marca de un padre bueno se encuentra del versículo 20 al 24. Usted lo va a poder ver claramente. Levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo: sacad el mejor vestido, vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, traed el becerro gordo, matadlo, comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¿Cuál es la tercera marca de un padre bueno o de un buen padre? La misericordia. Este padre fue un hombre misericordioso. En el Salmo 136:1, el salmista nos alienta, nos exhorta a alabar a Dios. Y el motivo por qué nos alienta y nos exhorta a alabar a Dios es porque Él es misericordioso, porque su misericordia es para siempre. ¿Y qué es misericordia? La misericordia podría ser definida como la acción de guardarse el merecido castigo para el ofensor, para el defraudador, para el traidor, y beneficiarlo con algo que no merece. Esa es la actitud de este padre. El hijo merecía todo, menos un abrazo, menos un beso, menos una recepción a lo grande. Pero qué corazón de padre. Hermanos queridos, ¿cuántas veces nuestro hogar está dividido porque un padre no puede decirle: hijo, ven cholo, me defraudaste, pero olvidemos eso, sigue siendo mi hijo, yo sigo siendo tu padre, yo voy a seguir ayudándote? Y muchas veces no ha habido perdón, y hay familias que tienen esas heridas que no han sanado porque no hubo un padre misericordioso. Porque el padre, antes de que el hijo salga, le dijo: vete, nunca más me vuelves a la casa, y si fallas, ni pienses volver. Si este hijo hubiese escuchado eso de su padre, nunca hubiese querido volver a su casa. Pero este hijo no escuchó nunca esas palabras. Seguramente, como hoy día nos comentaba nuestro pastor, seguramente este padre le decía: mi príncipe, mi hijo, el campeón. Y este hijo en el chiquero recordó: mi padre es así, mi padre es así, así que volveré a su casa. Y aunque no me trate como hijo, estoy seguro que me recibirá. Y cuando este hijo vuelve, se encuentra con un padre que no solamente le recibe, sino que le devuelve el respeto, la dignidad, la autoridad, y hace gran fiesta para con su hijo. Por eso que la misericordia es la virtud que denota una pronta inclinación de un hombre a aliviar la miseria de otro hombre. Y en este caso del padre, el padre
estaba mirando por la ventana de su casa. ¿A qué hora regresa mi hijo? ¿Cuándo regresa? Y dice el versículo, y cuando lo vio, hay algo que identificó que era su hijo, tal vez su forma de caminar, pero no tenía los vestidos con el que salió. Pero dijo, él es mi hijo. Y cuando lo vio, no dijo, ahí viene este malvado que me ha desperdiciado todo. Cierren la puerta, dígale que no se presente ante mí. Y si él líder de celular, fuera. No. Cuando lo vio, dice su padre, fue movido a misericordia. Su corazón se movió en el interior y dijo, es mi hijo. Amén. Pensando en esto, querida iglesia, ¿cuántos de nosotros también necesitamos tener ese mismo sentir como tenemos para nuestros hijos, también para los hijos de tu célula? No se me puede perder, no se me puede quedar. Voy a impulsarle, voy a ir tras él. Fue movido y se dio misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Cuando uno lee en el griego, esta palabra besar significa y le besó y le siguió besando y le siguió besando y le siguió besando y le siguió besando y lo siguió besando. Como diciendo, eres mío, eres mío, eres mío, eres mío. No hizo el beso de Judas. No. Este es mi hijo, este es mi hijo. Padre, pecado contra el cielo. Calla. Yo hace años que ya te he perdonado. Por eso que la Biblia dice, te perdono. No, ya lo había perdonado hace años. Más bien dice, vuelvan a darle a mi hijo todo lo que es de él, porque él es mi hijo. Termino con esto, hermanos queridos. Esas tres características que vemos en este Padre son las tres características que tiene Dios para ti y para mí. Él es Dios justo. Por eso Él dice, el alma que pecara, esa morirá. Es justo. Pero también Él es Dios paciente. El apóstol Pedro dice que Dios es paciente, que no quiere que nadie perezca, que Él está esperando, así como este padre esperó que en un momento se abra la mente de su hijo y pueda decir, ¿qué estoy haciendo aquí, lejos de mi padre? Ojalá esta noche alguien en su corazón diga, ¿qué estoy haciendo lejos de Dios? Viviendo, sufriendo, distante de alguien que me puede ayudar, de alguien que me puede levantar. Y la otra característica que podemos ver en Dios es un Dios misericordioso. Cuando Dios reveló su gloria y su nombre por primera vez a Moisés, no le dio otro atributo primero, sino el misericordioso, piadoso, lento para la ira, pero grande en misericordia. Ese es nuestro Dios. Quiero terminar con esta pregunta. Incline su rostro para que responda esa pregunta en su corazón. ¿Qué dicen o qué dirían sus hijos de ti? ¿Es mi Padre misericordioso? ¿Es mi Padre justo conmigo? ¿Es paciente conmigo? Mi Padre es impaciente, mi Padre no es justo. ¿Qué dirían tus hijos de ti, querido hermano?